Buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí en Radiálogos, en la emisión número 62. Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan por la señal de Sur California en todo el territorio estatal. Estamos en este programa del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación en Baja California Sur. Me acompaña en este momento mi compañero y colega Héctor Romero. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y bueno, también agradecemos a nuestro operador técnico dorado, el señor Sergio Avilés, que estará el día de hoy en la operación técnica. Y antes de entrar al tema de hoy, los fake news o las noticias falsas, como ya lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, vamos a saludar con mucho gusto y aprecio a la licenciada Valerie Vélez, conductora titular de este espacio, que se encuentra hospitalizada en el ISSSTE, se está recuperándose de una cirugía y pues estamos seguros de que nos está escuchando, entonces pues la saludamos con mucho aprecio. También sirve este espacio para agradecer a las y los donantes que acudieron a nuestro llamado para donar sangre a nuestra colega y pues bueno, esperamos que nuestra colega pronto regrese a casa con salud y pues pronto volvamos a verla restablecida, activa y siempre inquieta y pues así sea, ¿no? Un saludo. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema que hoy nos apasiona, que tiene que ver con la información, con las noticias falsas o fake news, también conocidos de esta manera. Este tema ya lo hemos abordado en este espacio. Las noticias falsas pululan por las redes sociales, por los medios de comunicación tradicionales, digitales y demás. Y bueno, ¿qué es fake y qué es news? Bueno, pues fake literalmente significa falso y news, noticia, es en inglés, ¿no? De estas palabras. Y pues las noticias falsas, pues difícilmente a veces las podemos reconocer, están muy bien camuflajeadas. Y empezaremos el tema mencionando una expresión del periodista Rubén Luengas que se le escuché el día de hoy. Y dice, no estamos preparados para la incertidumbre. Ciertamente el nivel de debate que tenemos en lo individual, cada persona, está basada en información que hemos recopilado, que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos compartido. Y con esta información podemos debatir en el hogar, con las amistades, en los centros de trabajo, con las autoridades públicas, de salud, etcétera. Y esta información está basada, como digo, en diversas fuentes que nos hacen llegar pues diversas informaciones que en el paso de estos meses nos han estado bombardeando y todo en relación a la contingencia sanitaria y todo lo que tiene que ver con el coronavirus, por supuesto. Las fake news están por doquier, definitivamente, y bueno, mucho de esto es definido como contenido pseudo periodístico y cuyos objetivos específicos pues no se definen bien a bien. Lo que sí es claro es que causa desconciertos, causa temor y que ciertamente la compartimos, la damos por hecha, por algo sustentada en hechos, información que definitivamente, como digo, nos bombardean las redes sociales y los medios de comunicación y sobre la pandemia. Diversos porcentajes de fake news sobre los contenidos que llegan a nosotros. Algunas fuentes indican que el 85% de la información que se publica es fake, es decir, es falsa. Y bueno, al respecto vamos a platicar sobre esto. Mi compañero vamos a hablar precisamente sobre los temas más viralizados, es decir, que más se difunden. Y Héctor trae una lista por ahí de los temas más viralizados que corren alrededor de la pandemia. Sí, Ileana, muchas gracias. Más que viralizados, son temas que han tenido consecuencias dentro de las fake news, son temas que de parecer absurdos, pues han llevado a algunas personas a cometer actos que podrían, pues de pronto en un contexto
mejor informado, no serían posibles, ¿no? Ileana, antes de darte estos datos, me gustaría platicar que las fake news como tal siempre han existido, ¿no? Noticias falsas, pues Es siempre hemos cierto. tenido. Pero ahora, con la era digital, esto se ha exponenciado mucho. Pues ahora sí que es un síntoma, ¿no? De desinformación en nuestra era digital. Y bueno, pues esto puede traer graves consecuencias. Puede ser desde, por ejemplo, un linchamiento hasta el malestar social. O sea, consecuencias que de verdad pueden terminar en tragedia. Y tú, sobre todo si esta fake news las reproduce o las realiza una figura pública. Ustedes recordarán, quienes nos escuchan, que no hace mucho el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que a lo mejor podríamos introducirnos en el cuerpo productos de limpieza o luz ultravioleta para combatir el fake news, digo, para combatir el COVID. Y bueno, no, según ADN 40 y algunos otros medios en Estados Unidos, en pocos días se reportaron cientos de casos por intoxicación derivado de las palabras que el señor Donald Trump estaba expresando, ¿no? Que después dijo que estaba diciendo de forma irónica. Pero bueno, pues es una figura pública y bueno, dar información de una manera, mejor dicho, hacer comentarios con desinformación genera consecuencias. Otro caso grave que se presentó por ahí fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pues primero, él decía que el COVID era una gripa muy simple y después él transmitió un video donde al parecer había escasez de alimentos, un video que después resultó falso. Esto por supuesto generó también incertidumbre en las personas quienes acudieron a los supermercados a hacer compras de pánico. Entonces, las fake news sí nos afectan y sí es verdad que pues tienen consecuencias, pero sobre todo son consecuencias más graves cuando estamos hablando de que son las figuras públicas las que las que están haciendo, reproduciendo, ¿no? Este tipo de información. Otra información que surgió por ahí, se las platico también. Esta información surgió a principios de en Estados Unidos y en Europa, donde se decía que la tecnología 5G debilitaba a la gente, que la hacía susceptible a recibir el COVID y que además transmitía, desde mi punto de vista es algo absurdo decir que la 5G te transmite el COVID, pero bueno, en Reino Unido se reportaron algunas quemas de torres de telefonía en consecuencia a esta información. Por lo tanto, aquí va un punto muy importante, ¿no? En qué momento yo tomo una información como figura pública o como ciudadano o como vecino y la comparto sin antes analizarla. Yo creo que ese es el punto en el que deberíamos pues enfocarnos, ¿no? Hablando de fake news. Muy bien. Aprovecho para saludar a quienes nos están viendo por Facebook y posteriormente que nos puedan ver en YouTube. Y bueno, el tema de las noticias y de las noticias falsas me parece que es un tema fascinante. Me parece que desde febrero a la fecha no existe otro tema más redundante en todas partes más que el COVID-19. Yo podría englobar 4 grandes rubros, si me lo permites, Héctor. Adelante, compañera. Viendo toda esta información que anda circulando y que mucha de ellas es fake, están los aspectos médicos, es decir, supuestas noticias de la OMS, nuevos medicamentos, etcétera, todo lo que tiene que ver con el aspecto médico. Formas de combatir el COVID. Formas de combatir, etcétera. Y cosas que ha dicho la OMS y luego no son ciertas y demás. Otro rubro son las decisiones gubernamentales que justo acabas de mencionar tú, de los líderes nacionales o directivos, etcétera, que emiten información o supuesta información y no es verdad. Ese es otro gran rubro de las fake news relacionadas con el COVID. Otra es los consejos para no enfermarse, o sea, tómense una cabeza de ajo con jugo de naranja y no sé, ¿no? Andan circulando muchos remedios de ese tipo. Así que es. son, que carbonato con limón y no sé, ¿no? Entonces... Baños de vapor también por ahí. Sí, un montón, ¿no? He visto muchos yo en todos estos meses y pues están esos consejos como otra vertiente, digamos, ¿no? Justo leí ayer que se dispararon las ventas de jengibre en Perú, porque Ajá. allá andaba circulando una historia de que con el jengibre mataba el virus. Y entonces el jengibre se acabó y bueno, casi como el papel sanitario, casi no. Y por último, las teorías de la conspiración o las conspiraciones.
Justo acabas de hablar del tema de la telefonía, de la 5G, y que pues bueno, no termina de ser corroborada toda esta información, ¿no? Entonces, para mí estos son los 4 grandes rubros o vertientes, ¿no?, que pudiera tener el tema de la información o fake sobre la contingencia. Así Ahora, ¿cuál es la relevancia, el impacto? Tú hablabas de que te podía tener consecuencias, pero tú cómo la ves, si realmente esas decisiones que podemos tomar en base a información fake puede causar bastantes estragos. Yo creo que dependerá, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un remedio, de tómate ajo, una cabecita de ajo con media cebolla, bueno, a lo mejor no pasa de que pues tengas un mal aliento, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estás hablando como en el caso este que sucedió en Reino Unido, de que la tecnología 5G transmitía el COVID, algo que, insisto, me parece absurdo? Pues hubo gente quemando instalaciones. Bueno, imagínate ahí también el riesgo que corre esa gente, a lo mejor de ser encarcelados. Claro. Y si te encarcelan, bueno, ¿y qué pasa con tu familia? ¿Y de cuánto va la multa? Y una serie de circunstancias, ¿no?, que giran alrededor de cada persona, que pudieran ir en un mejor camino si no te dejas llevar por una noticia falsa, pues tomando acciones que te generan consecuencias negativas, ¿no? O beber o inyectarse, como decía Trump, sanitizantes, que era bueno, una sustancia, ¿no?, que no Así estaba es. comprobado que pudiera Luz ser. ultravioleta y productos de limpieza, insecticida, algo así, no recuerdo muy bien. ¿No? Entonces, y si usted se acuerda, recuérdenos ahí en nuestra transmisión en vivo, pónganos en la parte de abajo las fake news que usted recuerde. Y sabes que, contestando también con tu pregunta, Eliana, también está esta parte que no es tan tangible. Esta parte que, por ejemplo, hablando de las conspiraciones internacionales, en donde podemos resumir que se dice que Estados Unidos o China fueron los que provocaron el COVID, ahí se echan la bolita, pues generan cierto descontento social. Es fácil encontrarte en la calle, a lo mejor con el conductor del Uber, que te está platicando que, bueno, todo esto los beneficiados son los grandes empresarios y el pueblo es el único que se está quedando, que se está molando, ¿no? Teorías de la conspiración. Y gente que de verdad cree que existen esas teorías y hay gente que no lo cree, ¿no? Pero quienes creen, sin duda cuando platicas con ellos manifiestan cierta sensación de incomodidad, cierta molestia con el gobierno. Y te digo, no es tangible, pero por ejemplo si ya hablamos más adelante de elecciones, si estamos hablando pues, de un bienestar social, cómo nos conectamos y nos encaminamos juntos hacia algo más positivo, pues esa sensación que se permea entre la sociedad, pues finalmente no produce o no nos permite caminar juntos, ¿no? Son esas cuestiones intangibles que también nos afectan. Justamente cómo la información puede generar un sentimiento, una emoción, y incluso el gobernador estatal, yo recuerdo en el mes de marzo, él comentó que utilizando su nombre, se había difundido información falsa. Entonces él estaba pues difundiendo que pues esa información que había salido no era de su cuenta. Entonces ahí nos damos cuenta que hay pues una tergiversación de la información con algún propósito, con ¿no? algún propósito, porque pues, pero ciertamente pues bueno, hay de fakes a fakes, ¿no? Estamos hablando del tema de la salud en este caso, y no de la política o de, no sé, productos, etcétera, que hay muchas vertientes de fakes. Obviamente que en este caso estamos hablando de la salud. Y lo cierto es que hay algunas fakes que pueden hacer como una broma entre amigos, que en determinado momento se pueden salir de control, pero también hay algunas fakes que a lo mejor pueden estar generadas por algún cuerpo opositor, ¿no? No sé, puede ser en algún partido político contrario, dependiendo, en algún país que no favorece a otro, bueno. Pero bueno, ahí en torno a esto están pues, las recomendaciones o los puntos que nosotros deberíamos como contemplar antes de tomar esa información como real y compartirla. Lo que podríamos estar platicando en el siguiente corte. Así es. ¿Cómo vamos a corte? Y pues nos quedamos con el tema de fake news y qué hacer en contra de esta información. No, vamos a una pausa, no se despegue de su radio, volvemos en un momento. Ahí sigue presente la Valeria. Amigos, estamos en vivo, compartan. Vamos a ver si nos están mandando saludos. Me sonó el teléfono y bueno.
puedes ver ahí los saludos? Pues no, ni siquiera me sale. Es que no le puedo Ahí ver. está, hay 3. No, la Marcela lo está viendo, Margarita. 4 personas viendo hasta ahorita. Saludos a los que nos están viendo. Hola Marcela, ¿cuándo vienes pues? Ah, sí. A ver cuándo viene. El próximo programa puede ser el tuyo, Marcela. No, a mí me apasionó ya así como tras bambalinas la información esta del COVID. No acabas. No acabas, hay tantísima. Y los estudios que están haciendo con esto de la pandemia, de análisis del COVID, di con unos datos que te mueres. Por ejemplo. El 90% de la gente que usa WhatsApp en México dijo que recibía por WhatsApp fake news. Pero bueno, las 4 redes más importantes, WhatsApp, YouTube, Facebook y Twitter. Ajá. El WhatsApp 90%. O sea, de todo lo que te llega relacionado con el COVID, 90% es falso. Entonces, hay mucho que anda circulando. Estaría bien que comentaras ese dato al aire porque yo tengo una noticia que también está como de... Como de gacho, así, como muy de, tremenda. o sea, sí. Pues mira, este estudio es de un investigador de la UNAM y según lo que están sacando, somos el segundo país después de Turquía que más fake news hacemos en el mundo. Según el estudio, no lo alcancé a leer porque sí, es larguísimo, pero hay un alto nivel de circulación y propagación en México. O sea, para todos somos como muy extraordinarios, ¿no? Somos muy sui generis hasta en eso. Tenemos chispa, aunque no siempre la aplicamos bien. Hay chispa en México. Bueno, entonces ya oyeron, 90% de lo que llega por WhatsApp no es cierto, así que mucho ojo. Imagínate. Saludos a mi compa Héctor. ¿Quién saluda? Margarita López. Margarita, saludos. Lo estoy esperando en el INEGI y no tengo a quien contarle las vueltas. Ah, ya. Ah, sí, Margarita, ya sigo revisando los videos, Ahí te aviso. Ok. Mensajes que buscan generar emoción. 1, 2, 3, 4. Tengo 5 puntos que resumí como básicos. Para recomendaciones del ok. COVID. Pues estamos de vuelta aquí en Radiálogos, en la emisión número 62 ya de este programa del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación. El tema de hoy, las noticias falsas sobre el COVID-19, los famosos fake news. Estamos hablando, antes de la pausa, estábamos hablando de los temas que tienen que ver con, pues, las... en sí sobre la pandemia, pero las vertientes que hay sobre ella, temas de salud, de decisiones, teorías de la conspiración y los consejos de la abuela, así, ¿no? Que están, los consejos naturales. Pero bueno, esto es una cosa seria, Héctor, la verdad. En los últimos meses se han hecho investigaciones muy serias sobre los fake news, sobre la pandemia, y ahondando en esta información, me encontré un documento de Luis Ángel Hurtado, un profesor investigador de la UNAM, que están haciendo hizo una encuesta nacional con una muestra pues representativa, por así llamarla, y encontró que, pues bueno, confirmó más bien que las 4 principales redes sociales que se usan en México, la primera es WhatsApp, le sigue YouTube, luego Facebook y Twitter. Y en estas 4 redes, de la información que está circulando, según el estudio, WhatsApp es la que tiene la más alta, el más alto porcentaje de fake news. Le sigue Twitter,
posteriormente YouTube y Facebook con el dato más bajo. Comentabas ahorita que es alrededor del 90% las noticias que se pasan por WhatsApp en relación al COVID, que no son, al COVID, que no son ciertas, ¿verdad? Sí, Facebook, que pues tiene también muchos usuarios, 82 millones de usuarios, el 88% de esa información pues es fraudulenta, entonces está circulando porque también la estamos compartiendo y le estamos dando like y demás, entonces... Y es que mientras estemos en casa, pues la única forma de comunicarnos pues es la tecnología, son las redes sociales, dentro de la incertidumbre. También me gustaría aportar a esto, Elena, que a lo mejor también pues esto de reproducir fake news responde también un poco a la empatía que tenemos como seres humanos o como mexicanos en este caso, ¿no? Que compartimos mucha información. ¿Te llega a ti algo que tú consideras importante que lo conozca tu pareja, tus hijos, tu familia, tu abuela? Y lo pasas inmediatamente a tu familia. O mínimo un like, ¿no? Así es, o el like, ¿no? Y lo compartes también en tu muro. Entonces, este aspecto, digo, detrás de todo no es tan negativo, ¿no? La empatía de querer informar a los demás sobre lo que consideramos es importante para nosotros. Pero mira, hablando de fake news o continuando con ello, si me permites, Iliana, había una noticia en el panel internacional que me encontré apenas hace rato, entre Milán y Bolonia, se comentaba que... En Italia. En Italia, así es precisamente. En Italia el COVID te reducía el tamaño del miembro. Una cuestión que tú pues dices, ¿a poco? ¿No? Fuertes declaraciones. Así es, fuertes declaraciones que estoy seguro que a muchos los puso a temblar por allá. Pero bueno, ese es el tipo de cuestiones, ¿no? Es información que a lo mejor te llega, que tú puedes considerar importante compartir, pero también es importante que la analices. Y por eso tenemos 5 puntos, o yo traje 5 puntos resumidos y te los puedo compartir. Sí, adelante. Vamos platicándolos. Lo primero es que un fake news siempre es un mensaje que busca generarte emociones. Puede ser una emoción de disgusto, de rabia, toca alguna de fibra, discriminación, ¿no? Así es, te toca alguna fibra. Por ahí tú ya puedes empezar a deducir que esa información tal vez lleva una intención más que informar, ¿no? Exacto. ¿Continuamos? Sí, adelante. El punto número 2 es que revises el origen. ¿De dónde viene? ¿Es una cadena? ¿Quiénes la están compartiendo? ¿Viene de los compañeros del trabajo? ¿Viene de los vecinos? Nada más se está compartiendo por compartir. Tengamos en claro que muchas cadenas pues se generan a lo mejor, no sé si por hobby o por qué, para nomás estar ahí viendo a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, si viene una cadena, pues tú no puedes dar por hecho que es real, ¿no? Primero tienes que buscar que es una fuente oficial, y aquí viene el tercer punto. ¿Qué fuente oficial la está respaldando? Se dice que esto sucede en tal país, voy a ver los diarios oficiales de ese país, ¿no? Los diarios que nosotros tenemos también como oficiales, si bien es cierto que en la información no siempre todo es 100% real, y sabemos que en el mundo de la comunicación pues todo puede tener cierto sesgo, ¿no? Pero de todas formas tú puedes irte, por ejemplo, a un diario digital, el Universal, por ejemplo, al New York Times, diarios que de cierta forma respaldan lo que van a publicar, ¿no? No publican por publicar. Y ese sería el tercer punto. 1, 2, 3, llevamos 3. El cuarto sería que reflexiones. Reflexiona sobre las consecuencias que puede tener. Porque a veces digo, mira, esto está pasando y rápido lo paso a mi familia. Pero hay que reflexionar sobre las consecuencias que puede tener con lo que estás transmitiendo, y sobre todo con esa información, por ejemplo, como la que comentaba el señor Donald Trump, de que inyectarte luz ultravioleta. O sea, es información que ni de broma, ni por sarcasmo, ni por nada tú debes comentar, porque si bien hay personas que tienen las herramientas para analizarlo, para tomarlo, para ver si es cierto o no, si procede o no usarlo, hay personas que no cuentan con esas herramientas, y en ese sentido pues no estamos siendo responsables con lo que compartimos. Claro. Y ese sería el último punto, ¿no? Responsabilidad y conciencia sobre lo que estás compartiendo. Y es que cuando tocan alguna fibra y ya se vulnera, ¿no? Yo creo tus filtros de información, y es complicado dejarlas de lado. Así es cierto, eso es muy cierto. Yo creo de este tipo de información, que bueno, justamente Diego del Amor, un especialista en redes y verificador de noticias,
mencionó en una entrevista para la Octava Digital en el mes de marzo, hablando precisamente de fake news, que hay un alto rango de noticias falsas, cosa que ya hemos abordado aquí, y que sin negar que hay intereses detrás, también hay otros motivos muy claros. Que las noticias que andan circulando cubre una necesidad de los medios o de ciertos entes en las redes sociales y demás para que se difundan, y obviamente no se verifica, y todo esto con el fin de generar monetización. Es difícil saber al mismo tiempo de dónde se generan, porque tú lo acabas de mencionar, de una cadena, no sabes quién la hizo, o sea, alguien te la compartió y no sabemos desde cuándo está circulando y cuál es el fin realmente de esa cadena. Así es, quién la genera y con qué propósito, porque Exacto. también es cierto que hay cadenas que se reproducen cada determinado tiempo. Por ejemplo, cuando hay algún ciclón, algún temblor, hay algunas cadenas que se repiten, que hablan sobre tragedias y bueno, en ese sentido pues tenemos que estar muy atentos, ¿no? A no caer en ese tipo de Sí, información son que se cosas reproduce serias, y se ¿no? reproduce y que Definitivamente. generan desinformación. Esta desinformación pues tiene un fin, obviamente, sí, como reproductor de una información que genera monetización, pero el resultado de esta desinformación es lo que realmente podría preocupar: tomar decisiones equivocadas, decisiones peligrosas, cometer actos ilícitos como el de las antenas de Inglaterra, ¿no? Donde te dejas llevar por la información, se ponen de acuerdo por redes sociales. Como Y las personas que se inyectaron, ¿cómo se llaman? Cloro, Ándale, productos de limpieza. productos de limpieza, o que arrasan las tiendas con sacando el papel sanitario, que creo que esa fue una de las primeras fake de información de que se estaba acabando el papel sanitario. No sé, nunca se esclareció bien a bien cuál era el fin, ¿no? de eso del papel sanitario, y será un misterio por resolver. Así es. Pero es una de esas maneras que dices tú, bueno, el comportamiento de la gente, cómo es que te lleva a realizar esos actos, ¿no? Vamos a cerrar con una reflexión y para despedir el programa. Así es, de mi parte yo les recomendaría en estos 5 puntos que acabamos de compartirles, pues es muy sencillo, ¿no? Cuando algo te llega, analízalo, no lo compartas por compartir, reflexiónalo, considera sus consecuencias y ya después lo compartes. Igual investiga, siempre podemos, pues tenemos la opción de investigar, ¿no? Así es, y no le sigamos dando datos a este tipo de investigadores del UNAM, que acaba de esclarecer que precisamente México, con todos estos fake news que se están generando, somos el segundo país a nivel mundial, después de Turquía, donde más información fake está circulando. Entonces, nos vamos a despedir. Esperamos que reflexionen ustedes en su casa con todo lo que hemos platicado el día de hoy. Agradecemos a nuestro equipo de producción, nuestro flamante equipo de producción, Marta del Riego y Esperanza Rodríguez, desde allá, desde Comondú, nos apoyan, y pues esperamos escucharnos de nueva cuenta la semana próxima con la emisión de Radiálogos, la emisión número 63. Muchas gracias, Héctor, por estar conmigo. Muchas gracias a ti, Liana, y saludos a todos. Muchas gracias a nuestro operador técnico, Sergio Avilés, y al Instituto Estatal de Radio y Televisión. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Hay que compartir. Denle like. Denle like. Mira, aquí nos puso un comentario Marcela Santiesteban.